Tengo que aceptar que fuimos completamente despojados de nuestra anterior cultura, y eso incluye el Islam. En 1930, Wali Farhad, también conocido como Wallace Fard, creó su propia forma del Islam en los barrios más pobres de Detroit. Afirmaba ser un profeta enviado para ayudar a los norteamericanos negros a redescubrir su herencia como africanos y musulmanes, y así fundó la Nación del Islam. Estaban descontentos, y Farhad sabía que si podía llegar a ellos con su mensaje, muchos aceptarían esa nueva forma de pensar y de concebirse a sí mismos y al mundo real. Elijah Poole, hijo de un pastor protestante, fue uno de los primeros acólitos de Fard. Cuando llegó a Detroit, en pocos años, durante los duros momentos de la Gran Depresión, conoció al señor Farhad. Causó tanta impresión en mi padre que fue su leal sirviente hasta que murió. Poole cambió su nombre por el de Elijah Mohammed y se convirtió en el pastor jefe de la Nación del Islam. En 1937 se hizo cargo de la organización y durante las siguientes 3 décadas la fue transformando gradualmente en una poderosa fuerza política. Un nuevo miembro fue Malcolm Little, cuya madre, medio egipcia, lo había iniciado en el Islam ortodoxo durante su niñez. Little supo del movimiento de Elijah Mohammed mientras estaba interno en la prisión estatal de Norfolk, en Massachusetts. Creo que llevaba cumplidos 11 o 14 años de condena cuando oyó a mi padre. Tras unirse a la Nación del Islam en 1948, Malcolm Little adoptó el apellido X como rechazo a lo que él llamaba su nombre esclavo. Tras su liberación en 1952, Malcolm X se convirtió en el portavoz de la Nación del Islam, aumentando la afiliación y propagando la palabra de Elijah Mohammed. Pero la ideología de la Nación del Islam presenta al hombre blanco como el demonio, una visión que no comparten los islámicos ortodoxos, ni siquiera Malcolm X. Debatiéndose entre sus propias creencias y su papel público, Malcolm X era visto como una amenaza para la organización. En 1964 fue expulsado. Poco tiempo después, comenzó lo que se convertiría en su fundamental peregrinación a la Meca. Fue durante su peregrinación a la Meca cuando abrió verdaderamente sus ojos, miró a su alrededor y dijo: Dios mío, aquí hay gente con ojos azules y pelo rubio y gente con la piel oscura. Se dio cuenta de que el Islam era una religión de gente de todas las razas y nacionalidades, y aquello desmentía parte de lo que Elijah Mohammed le había enseñado. Malcolm X regresó de la Meca predicando una iluminada visión del Islam que hoy muchos llamarían tradicional o global. Su carisma y su poder como personaje eran tan inmensos que todos los ojos se posaban en él. Y logró la verdad de la separación entre la nación del Islam y el Islam global. Además, lo hizo frente al público, en el escenario, frente a una cámara. Pero su postura filosófica contrarió a más miembros conservadores de la Nación del Islam. En 1965, mientras hablaba en un congreso de la Organización para la Unidad Afroamericana, Malcolm X fue abatido por un grupo que muchos consideraron miembros de la Nación del Islam. Sin embargo, a pesar de su muerte, la visión de Malcolm X continuaría guiando el movimiento. Tras la muerte de Elijah Mohammed en 1975, su hijo asumió el papel del líder. Cuando Warith Deen Mohammed se hizo cargo de la organización, ya había hecho la transición con Malcolm. Les dije: ahora somos musulmanes, seguimos el Corán, así que deberíamos identificarnos más claramente con los musulmanes de todo el mundo. En 1976, Deen Mohammed cambió el nombre del movimiento de su padre por el de Comunidad Mundial de Islam en Occidente. Y hoy en día,
La mayoría de los musulmanes afroamericanos rezan con los musulmanes de todas las razas y colores de cada rincón del mundo. No obstante, algunos rechazaron esta reforma y se hicieron seguidores del grupo escindido de Louis Farrakhan, también llamado Nación del Islam. Los norteamericanos también tuvieron que enfrentarse a más imágenes de conflictos musulmanes con Occidente. Esta vez, el punto caliente era Israel. Desde su nacimiento en 1948, Israel ha sido objetivo de una cruenta disputa territorial. Muchos de sus primeros oponentes no eran musulmanes, sino cristianos palestinos. No obstante, en los últimos años, el conflicto ha tomado las características de una guerra santa. 1967. En la Guerra de los 6 días, Israel se impone con éxito a las tropas de los Estados árabes. La victoria solo incrementaría las tensiones en Oriente Próximo. 12 años más tarde, los norteamericanos se concienciarían de que ellos también eran objetivos de la rabia, en este caso, de los fundamentalistas islámicos. A raíz de la rebelión popular contra el Shah de Irán, al que respaldaban los Estados Unidos, el ayatolá Jomeini, un respetado clérigo chií, vuelve de su exilio en Francia para establecer un nuevo gobierno islámico. La revolución de los ayatolás simbolizaría la respuesta de los iraníes, que también fue una respuesta contra la propia modernidad. ¿Hasta qué punto impactaría la era moderna y cambiaría la vida tradicional en Irán? Mucha gente pensaba que se estaban produciendo demasiados cambios y demasiado rápido. Al ser considerado ferviente defensor de la modernidad a costa de los valores islámicos, Estados Unidos era presentado como el mismo Satán. En 1979, los revolucionarios iraníes asaltaron la embajada norteamericana en Teherán, secuestrando a su personal diplomático durante 444 días. El ayatolá Jomeini pasó de hablar sobre la religión y cuestiones teológicas a convertirse en un gobernante pragmático. Ahora la gran cuestión se centraba, por supuesto, en cómo un clérigo, siendo un hombre dedicado a la formación, se convertiría en alguien dedicado a la administración. A veces tales transformaciones no tienen éxito. En 1981, las fuerzas del Islam se volvieron contra uno de los suyos. Muchos musulmanes se enfurecieron al saber que el presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, había firmado con Israel un tratado de paz negociado por Estados Unidos. Los soldados que participaron en el asesinato de Sadat eran extremistas islámicos que intentaban establecer un Estado islámico fundamentalista en Egipto. Durante un año o dos hubo una gran preocupación ante una posible revolución islámica a gran escala en Egipto. Pero eso no sucedió. Los egipcios no se sentían inspirados por la revolución iraní como para avanzar en esa dirección. En 1990 y 1991, Norteamérica se implicó directamente en el conflicto de Oriente Próximo, dirigiendo una coalición internacional contra la invasión de Kuwait por el dictador iraquí Saddam Hussein en la Guerra del Golfo. Sin embargo, las agresivas campañas de Hussein no estaban relacionadas con el Islam. Saddam Hussein está lejos de ser una figura islámica. Es un dictador militar, un tirano. Tortura, sus ciudadanos desaparecen. Ha gaseado y asesinado a los kurdos del norte y ha matado y combatido contra los chiíes del sur. Pero debemos recordar que tiene cierta importancia simbólica para el mundo árabe, porque representa la oportunidad de elegir. ¿Apoyamos a un líder musulmán, ya sea bueno o malo? ¿O apoyamos a Norteamérica, que está atacando a un líder musulmán? Durante los más de 15 años de conflicto árabe-israelí, el mundo ha presenciado multitud de atrocidades cometidas en nombre del Islam. Asesinatos, secuestros y, más recientemente, ataques suicidas. Por supuesto, el suicidio en el Islam está categóricamente prohibido.
En teoría, Dios da la vida y es el único que puede quitarla.